el concepto en sí de las clases, cómo utilizar las clases, en qué caso utilizar las clases, cómo crear las clases. Estuvimos viendo las instancias de las mismas. Luego estuvimos viendo la siguiente característica, que era la del uso de la el encapsulamiento en sí, el concepto de la herencia. Y por último estuvimos viendo el concepto del polimorfismo. Entonces, como son conceptos bien abstractos en sí, nosotros habíamos mencionado justamente de que iba a llegar el momento en donde podíamos nosotros juntar todos esos conceptos y visualizarlo eso de alguna u otra manera. Entonces, lo que yo el día de hoy voy a demostrar es justamente voy a saltarme ya algunos pasos, ¿verdad? Ustedes van a llegar a esto en el transcurso de las carreras, de su carrera en sí. Van a llegar a desarrollar sistemas, ¿verdad? Entonces lo que yo hoy les voy a demostrar es ya un sistema funcionando en donde ya se aplica esos conceptos que nosotros estuvimos estudiando, ¿verdad? Para que ustedes puedan visualizar justamente cómo trabajan en conjunto todos esos conceptos. Entonces, de tal manera que ustedes tengan esto como un soporte, como una guía más para que puedan visualizar realmente cómo utilizar o cómo se utiliza en proyectos reales estos conceptos que fuimos estudiando. Entonces, para tal motivo, voy a presentar mi pantalla. Como siempre, todas las sesiones van grabadas y esto también va a estar grabado. ¿Me confirman, por favor, si se visualiza la pantalla? Perfecto. Bien, entonces yo voy a mostrarles primeramente este proyecto que ustedes ya conocen de sobremanera, que es el proyecto que venimos utilizando, donde estamos teniendo todas estas carpetas, donde tenemos ya las demostraciones correspondientes. Bien, este es el proyecto que yo estaba preparando para ustedes. Esto lo estuve haciendo el día de hoy, aprovechando que también tengo un pequeño proyectito del trabajo en donde tengo que crear algunas pantallas. Entonces aproveché también eso para preparar algunas pantallas para mostrarles a ustedes. Si se fijan, este es un proyecto que yo le denominé monitoreo. Este va a ser un monitoreo de artículos que se van adquiriendo para un departamento X. Entonces, fíjense ustedes que lo primero que yo siempre recomendaba era crear siempre los paquetes, ¿verdad? Encapsularlos siempre dentro de paquetes. Yo acá tengo un paquete base, tengo un paquete de conexión, un paquete de control, de modelo y de vista. Esto es porque esto está siguiendo una arquitectura denominada modelo de vista controlador. Esa es una arquitectura de software que lo que hace es dividir la responsabilidad en capas, o sea, la responsabilidad que va a tener ciertas clases según su uso, ¿verdad? O sea, ¿a qué me refiero? Todas aquellas clases que tengan que ver con alguna interfaz gráfica de usuario o con de alguna manera tenga manipulación de datos que tenga que ver con el usuario final, entonces esas clases siempre están encapsuladas en este paquete denominado vista. En este paquete denominado control normalmente están aquellas clases que sirven de controlador de datos, y el paquete modelo tienen las clases que tienen que ver con los datos propiamente. Entonces, en el paquete de vista, todas aquellas clases que tengan que ver algún tipo, o sea, que interactúen con los usuarios. Finalmente, esas clases que interactúan con los usuarios, ¿qué es lo que recolectan? Recolectan datos. Para poder controlar dichos datos y que los mismos estén correctos, están encapsulados en el paquete controlador. Y una vez que las clases que están en el controlador hayan tenido en forma exitosa su labor,
o hayan superado todas las labores del controlador, pasaría al modelo. En el modelo estarían ya las clases que tengan que ver ya con la manipulación de datos. Entonces son las mismas clases que nosotros estudiamos, pero las ubicamos en un paquete u en otro según la responsabilidad de los mismos. Entonces quiero un poco que se fijen en que dentro del paquete base yo tengo justamente aquí una interfaz, acá tengo otra interfaz. Fíjense en esta interfaz. Esta es una interfaz denominada base SQL, es un término que yo normalmente utilizo, seguramente ustedes ya lo relacionan. Esta es una interfaz que normalmente yo utilizo en todos los proyectos, porque todos los proyectos que yo normalmente desarrollo, sea a nivel institucional o sea a nivel particular, tienen que ver con algún motor de base de datos, ¿sí? Recuerden, sí, es que los que están conectados el día de hoy no estuvieron conectados el jueves pasado. Yo le había hecho una pregunta a los compañeros si es que ya ustedes tenían conceptos del motor de algún motor de base de datos, y me habían comentado los compañeros que todavía no estaban ustedes desarrollando esa materia que tienen que ver con base de datos. Entonces yo lo que le estaba mencionando a los compañeros es que los motores de base de datos son programas que tienen una responsabilidad en cuanto a alojar los datos en todo lo que tenga que ver con resguardo de datos, manipulación de datos, seguridad de datos, todo es gestionado por un motor de base de datos. Los motores de base de datos son software en sí, cuya misión es justamente resguardar los datos. Entonces, hoy en día, ¿qué es lo más preciado que tiene una empresa? Sus datos. De una empresa no puede perderse los datos, de una empresa no se puede filtrar los datos, no se pueden robar los datos, ¿sí? No se pueden publicar los datos. Imagínense que una entidad bancaria publique los datos de su usuario, o imagínense que alguien acceda a los datos de una entidad bancaria. Eso es gravísimo, ¿verdad? Entonces esos datos están bien resguardados, y ese resguardo normalmente están en los motores de base de datos, y dichos motores de base de datos finalmente otra vez están guardados en los servidores, y para llegar a los servidores hay seguridad y un montón de situaciones, de verdad, que ustedes ya van a ir conociendo conforme van avanzando en la carrera en sí. Entonces eso era entre paréntesis nomás para mencionar el concepto del motor de base de datos y entender un poco el contexto, espero no asustarles y espero no complicarles más, ¿verdad? La idea no es esa, la idea es tratar de hacernos nada más una imagen gráfica de lo que yo voy mostrando. Entonces esta interfaz base de SQL siempre está normalmente metida en los proyectos. ¿Por qué? Porque mis proyectos normalmente tienen que ver con manejo de datos, y dichos datos finalmente están alojados en los motores de base de datos. Entonces siempre van a encontrar en mis proyectos por lo menos esta, ¿verdad? Base de SQL, que es una interfaz que nosotros estudiamos ya el concepto de la interfaz para el uso del polimorfismo, y estas operaciones que son comunes en los motores de base de datos: agregar un registro, modificar el registro, eliminar registro, recuperar registros, y este MSJ es para cuando se tenga algún mensaje. Entonces fíjense ustedes que en un proyecto que está aquí está justamente ese. Acá hay otro que dice base control, que tiene la misma lógica, una interfaz, y dentro de la interfaz está encapsulado un montón de operaciones que normalmente se tiene que implementar. Entonces, si ustedes se fijan en la capa visual, van a encontrar archivos de tipo Java, pero esta clase Java lo que tiene ya es tiene aquí
Fíjense que estoy usando siempre el IDE Netbeans. El IDE Netbeans es el IDE utilizado normalmente para cualquier entorno, sea escritorio o sea web. Entonces, cuando yo tengo que hacer un proyecto donde ya tengamos que graficar o diseñar un proyecto, entonces van a tener aquí un panel de controles, y estos paneles de controles son los que son utilizados para armar una interfaz gráfica de usuario. Esto es una etiqueta, estos son etiquetas, evidentemente a esto yo le puse colorcito, le puse tamaño de letra, tipo de letra, ¿sí? Es como si fuese que ustedes están diseñando una imagen, ¿verdad? Pero evidentemente no es una imagen esto es un prototipo en sí. El prototipo para que el usuario, acá si ven este icono del ojito, es para visualizar cómo va a quedar. Esta es la ventana que ustedes están diseñando, es una ventana operacional, que quien va a utilizar esta ventana operacional va a utilizar el usuario final. ¿Quién es el usuario final? Aquella persona que manipula su software. Entonces esto van a ser campos, cuadros de texto para que el usuario pueda ingresar datos. Este es solamente un bloque de mensajes de avisos al usuario cuando la operación fue exitosa, cuando ocurra algún tipo de error. Esta va a ser una opción de datos, en donde todos los datos que yo vaya registrando ya se va a ir mostrando aquí. Y estos son mis botones operacionales en sí, que sería el agregar un registro, guardar, editar un registro, eliminar dicho registro, cancelar una operación y salir de la pantalla. Entonces yo tengo así esto, ¿verdad? Voy a ejecutar, esto está funcionando, yo me tomé el tiempo de hacer funcionar esto evidentemente ya se conecta a un motor de base de datos, está ahí listo como para trabajar, y acá yo en teoría tendría que cargar un registro de marca, una marca correspondiente, una marca a nivel de software, de informática. Le doy a agregar. Acá me dice marca del registrado correctamente, y fíjense que aquí ya me aparece ya un registro diciéndome que esto ya es un dato que ya figura en mi base de datos, ya está dentro de mi tabla. Para poder hacer esto, evidentemente esto nosotros no lo vimos en el módulo porque no forma parte de nuestro módulo, pero a partir de donde forma parte de nuestro módulo, todo lo que está en el modelo. En el modelo, si ustedes se fijan, van a encontrar varias clases en sí, pero acá hay uno en especial que dice marca. Este es una clase que sí nosotros estuvimos viendo, y aquí estamos encontrando una de las características que nosotros, o sea, más características de lo que nosotros fuimos estudiando. Una de ellas justamente fue la herencia, ¿sí? Entonces estoy creando aquí una clase que está heredando de una base de TO, le llamé yo a esa clase. Si yo me voy a esta clase de base de TO, voy a encontrar que está declarado dentro del paquete base, es decir, está en este paquete. Acá está el paquete base y acá está base de TO. Fíjense que fueron declarados todas las variables en forma privadas. Esta es una variable numérica, esta es una variable string y string. En total fueron declaradas 3 variables, ¿sí? Se creó el método constructor, se creó un método constructor que recibe un parámetro y el método constructor que recibe 2 parámetros. O sea, aquí se visualiza la sobrecarga de métodos constructores. Y luego se crearon los métodos set y get. Esto fue todo lo que nosotros estuvimos viendo. Entonces esta clase denominada marca de TO ya no vuelve a declarar esos datos, sino que lo que hace es ya hereda nada más ya base de TO. Si se fijan, este por ejemplo es otra clase, procedencia de TO.
Fíjense que la misma situación. Estoy creando una clase que está heredando la base. Tipo de mantenimiento. Estoy creando la clase que está heredando la base. Usuario. Estoy creando y se hereda. ¿Sí? Equipamiento. Estoy creando y se hereda. O sea, todas las clases que yo vaya a necesitar ya está siendo creada y ya estoy heredando nada más ya. ¿Sí? Recordemos un poco el concepto de herencia en ese caso. Ahora ya no necesitamos volver a construir una clase, sino que heredar para poder utilizar lo ya existente. Entonces, en estos casos nosotros ya estamos viendo que estas clases marca DTO están ya utilizando en sí esa base. Si yo me fijo también acá hay una clase denominada marca DAO, y marca DAO ¿qué hace? Implementa base SQL. ¿Sí? Si recuerdan un poco el concepto de la implementación, van a asociar de que la implementación ya venía ya en conjunto con la interfaz, y evidentemente eso forma parte del reglamento del uso del polimorfismo. Entonces estoy implementando la base SQL y por ende al implementar la base SQL estoy haciendo uso del agregar, del modificar, del eliminar, del recuperar registros, ¿sí? Del recuperar registro, una verificación si existe o no la descripción. Entonces lo que yo estoy haciendo aquí, señores, es también demostrando que este proyecto también está haciendo uso de la implementación, está haciendo uso del polimorfismo. Y bueno, y entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros dentro de lo que sería marca DAO? Habíamos mencionado de que todo lo que está en la capa del modelo, fíjense que dentro del modelo está el DAO y el DTO. Entonces el DAO y DTO son siglas de patrones de diseño que normalmente son utilizadas, ¿sí? En el desarrollo de sistemas, ¿sí? DTO son siglas de datos de transporte de datos en formato de objeto, y el DAO sería acceso, la D sería de datos y la O sería objeto, acceso de datos en formato de objeto, y el DTO sería transporte de datos en formato de objeto. Entonces, cuando mencionamos que el DAO es el acceso a datos, significa que todas aquellas operaciones que tengan que ver con la manipulación de datos van a estar encapsuladas dentro de lo que sería el DAO. ¿Sí? ¿A qué se refiere con todas aquellas operaciones? Estas operaciones, agregar esto, o sea, estas líneas de código, ¿qué es lo que van a hacer? Van a gestionar la inserción de datos en el motor de base de datos. Todo lo que esté dentro de modificación van a gestionar la modificación de un registro específico. Evidentemente la eliminación en sí va a gestionar todo lo que tenga que ver con el borrado de dicho registro. Y la recuperación de registros y recuperación de registro, ambos realizan la misma acción, con la diferencia de las cantidades. Este que dice recuperación de registros recupera el 100% de los registros existentes, y este que dice recuperar registro recupera solamente una unidad de un registro X. Entonces, eso es lo que está aquí. Fíjense también un poco acá en procedencia DAO, exactamente lo mismo. Se implementa, se ve el agregar, se ve el modificar, se ve el eliminar, los recuperar,
están todas las mismas operaciones. Visualizo otras interfaces, o sea, otras clases, y encuentro coincidencias. Todas están implementando exactamente lo mismo. Todas siguen un patrón de diseño. Todas siguen una política de desarrollo. Y evidentemente estas políticas de desarrollo están creadas en base a las características de la programación orientada a objetos. Les voy a mostrar un poco otro proyecto más grande, que ya es un proyecto, este es un proyecto utilizado en la SAP. Les voy a mostrar básicamente cómo está haciendo. Esto es el menú de sistema, y dentro del menú de sistema, por ejemplo, yo tengo el módulo comercial o el área comercial, y acá nuevamente tengo los menús con los ítems que tiene cada menú. Cada uno de estos ítems son accesos directos a pantallas. Fíjense, por ejemplo, esto es una pantalla. Esto sería la pantalla que les mostré recién, el de marca, solamente que este evidentemente tiene más trabajo, más diseño. Entonces detrás de esto también existe toda una política. Cada uno de estos son accesos directos. Yo, si voy mirando cualquiera de ellos, voy a encontrar que son pantallas que el usuario final está utilizando para trabajar con datos. Entonces, ¿por qué les muestro esto? Porque fíjense, este proyecto está o fue desarrollado también con el IDE NetBeans, y fíjense acá, este es el monitoreo. Fíjense que el monitoreo tiene un paquete, dos paquetes, tres paquetes, cuatro paquetes, cinco paquetes nada más ahora porque era demostración. Pero esto ya es un proyecto que está actualmente siendo utilizado en la SAP, y esto evidentemente ya tiene mucha más cantidad de paquetes, y cada paquete tiene un montón de clases otra vez, ¿sí? Se subdividen otra vez. Y a ver, este es el que le estaba mostrando, y fíjense que también ahí están los subpaquetes de el paquete DAO, el paquete de TO. Este es un paquete de interfaces donde yo encapsulo todas las interfaces que necesito. Esto ya es los informes que se puede generar, y estas son ya las clases que están trabajando en conjunto con estos paquetes. Y les quiero mostrar, fíjense por ejemplo en el DAO, es una clase que implementa una interfaz. Esta interfaz, a la vez que hereda el comportamiento de una base. Acá lo que ustedes están viendo es una base interfaz de creación, de eliminación, de actualización y de inserción. Insert, update, delete y el select. Entonces, ¿qué encuentran también, señores? Encuentran esas mismas operaciones que ya les estuve mencionando. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy demostrando? Que estoy demostrando que estas características que nosotros fuimos estudiando en estas sesiones, tal vez ahora les parezca un poco abstractas, pero en los proyectos son utilizados, en los proyectos que tengan que ver con un entorno de escritorio, o en los proyectos que tengan que ver con un entorno web, en los proyectos que tengan que ver con un entorno de aplicación, también son utilizados, porque son estándares de desarrollo, son políticas de desarrollo, son maneras de codificar para que tu proyecto en sí tengan sustentabilidad, se pueda realizar los mantenimientos correspondientes, esté bajo un estándar de código que cualquiera pueda desarrollar, que cualquiera pueda hacer lectura de dicho código. Sí, y unas características que estuvimos
ya mencionando y que creo que también lo mencionaron en el examen parcial. Entonces, señores, ustedes lo que están visualizando es un proyecto real en donde están siendo aplicados los conceptos que nosotros fuimos estudiando. O sea, esos conceptos que yo estoy estudiando con ustedes no son conceptos solamente que fueron sacados de libros, sino que en su momento fueron lecturas de materiales, pero en la realidad son ya vivencias personales, ¿sí? Son ya en base a la experiencia que a mí me tocó ya desarrollar, tanto para la SAT como para otros desarrollos, todos esos conceptos, ese conocimiento, toda esa mínima experiencia, le voy a decir, ¿verdad? Porque tampoco es que tengo demasiada experiencia. Entonces todo eso es lo que estamos tratando de que se entienda. Entonces por eso es que cuando empezamos a desarrollar nuestro proyecto traté de utilizar los conceptos que sí vamos a necesitar desarrollar, o que ustedes van a necesitar de conocer y desarrollar en un futuro no muy lejano cuando empiecen a trabajar con software. En la sesión anterior creo que yo preparé un paquete denominado demo, en donde lo que hice fue crear esta interfaz, que es la que ya mencioné varias veces. Creé justamente un buscador base donde había declarado 3 variables: un identificador, una descripción y un comentario. Creé un paquete de datos donde tenía una clase que en teoría iban a ser para manipular los datos. Este es otra clase era otra clase utilizada para también demostrar nada más que la implementación yo lo estaba realizando, y la única diferencia era que esta base SQL implementa artículo de TO como clase, como objeto, y esta implementa persona de TO como objeto en sí. Entonces en la sesión anterior justamente estuvimos haciendo esto, y para la sesión del día de hoy yo había mencionado que les iba a mostrar funcionando un proyecto, ¿verdad? Que justamente es el que hice funcionar y que vuelvo a mostrarles. Esta es una pantalla que finalmente lo que va a hacer es va a interactuar con el usuario. Esto, ¿qué es lo que hace? Esto modifica datos y al modificar los datos por detrás lo que hace es está configurado para que llegue finalmente. Les voy a mostrar la ruta que sigue. Cuando yo le doy doble clic, lo que hace es le llama un método denominado cargar datos, y este método cargar datos finalmente, fíjense que está trabajando con una clase denominado marca DAO. Esta clase lo que hace es está creando la instancia de dicha clase. ¿Para qué crea la instancia? Para que podamos nosotros llegar hasta el método recuperar registro. Recuerden ustedes que cuando yo les decía crear una instancia era crear un camino por el cual se va a estar llegando hasta la siguiente clase. La instancia de un objeto, o la instancia de una clase mejor dicho, es como un espacio en memoria que está disponible, mediante el cual se va a poder transportar los datos entre una clase y otra clase.
Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Estoy creando justamente ese espacio para poder llegar a este método que dice recuperar registro. Y este método de recuperar registro, ¿qué es lo que hace? Fíjense que esto ahora mismo está dentro del marca DAO. ¿Qué hace? Tiene la sintaxis correspondiente. Esto no tienen que ustedes tratar de entender, ¿verdad? No es necesario. El ejemplo es solamente que puedan visualizar el contexto. Entonces, este método tiene encapsulado en sí las operaciones necesarias para poder recuperar un registro. Ese registro es el que se visualiza cuando yo le doy doble clic. Voy a volver a ejecutar. De hecho que ahora tengo un solo registro. Voy a cargar otro registro. Voy a guardar. Cualquier grabado voy a grabar. Yo estoy grabando registros a mi motor de base de datos. Entonces yo ahora necesito recuperar un registro. Entonces al darle doble clic, al seleccionar no pasa nada. Pero al darle doble clic yo configuré para que el sistema asuma de que el usuario quiere recuperar esos registros. Entonces al dar doble clic, él recupera el registro correspondiente. Si yo le doy cancelar, se cancela la operación. Si voy al último, fíjense que recuperó el último registro. Y así también va a funcionar con el primer registro. Entonces, eso es lo que está pasando cuando él quiere recuperar un registro. Llega hasta este punto y luego acá está la sintaxis para que cuando se recupera un registro se le pueda volver a mostrar en la pantalla. Entonces trabajan en conjunto. Voy a borrar estas para que no se confunda. Esta es la clase que tiene que ver con la interfaz gráfica de usuario. Esta clase que tiene que ver con la interfaz gráfica de usuario está trabajando directamente en conjunto con esta otra clase, y esta clase es la clase controladora. Dijimos, para poder ponernos en contexto, que el concepto en sí de la clase controladora es aquella clase en el cual se van a tener todos los códigos que tengan que ver con la verificación de datos, con el control de datos. El concepto del control en sí viene justamente de ahí parte todo. Todos los métodos necesarios para poder controlar los datos. ¿A qué me refiero a controlar los datos? Datos que no estén vacíos, datos que no sean nulos, que el usuario no haya ingresado cualquier dato que quiera corromper los datos en la base de datos, datos que son requeridos. Por ejemplo, si estamos hablando de recuperar un usuario por número de cédula, evidentemente el número de cédula tiene que ser un dato requerido, no puede ser un dato opcional. Entonces se verifica de que el dato del número de cédula haya sido ingresado en forma exitosa. Por ejemplo, ese tipo de operaciones. Bueno, entonces ese tipo de operaciones son lo que está aquí dentro de lo que yo le denominé marca CTR, que es solamente el concepto de controlador. Y aquí están las operaciones. Entonces, una vez que las operaciones hayan sido validadas en forma exitosa, de aquí está el agregar, por ejemplo, de aquí se le invoca, o sea, fíjense que aquí se está creando nuevamente una instancia, se crea toda la instancia y luego se le invoca al método agregar, pero el método agregar que se encuentra encapsulado en la clase DAO. Entonces yo me voy aquí, voy a fijarme que yo ahora me posicioné dentro de la clase marca DAO. Dijimos que todo lo que está en el DAO eran operaciones que tengan que ver con la manipulación de datos. Y vuelvo y reitero, la agregación de un registro en sí sería esta. Si yo me posiciono en el modificar, me va a enviar al método modificar que está encapsulado en el DAO. Al hacer un control clic, fíjense dónde fui posicionado.
Y a ver, y si estoy ahora en el eliminar, fíjense que me direcciona al eliminar. Entonces, las tres clases están trabajando en conjunto. Entonces, en este esquema, yo puedo visualizar lo que también se conoce como una arquitectura de software denominada modelo vista controlado, que es lo que había mencionado al inicio. A ver, ya que compartí la pantalla, esa es una arquitectura que ustedes pueden googlear en cualquier momento. Es una arquitectura de software totalmente estándar, es utilizado hace años, es utilizado en todos los conceptos, en todos los niveles de desarrollo de sistemas. Aquí, por ejemplo, acá está, nada más que está en inglés, el View Model Control. ¿Sí? Acá está vista, controlador, modelo. Y fíjense que todos coinciden en que hay una comunicación directa entre ellos. La vista con el controlador con el modelo con la vista. Porque todos trabajan entre sí, todos están comunicados. Y eso es lo que yo le estoy mostrando. A ver. Eso es lo que yo le estoy mostrando aquí. Marca CTR, que sería el controlador, y marca DAO. Entonces, las tres clases están representadas aquí. Y estamos viendo que hay una arquitectura modelo vista controlador, pero dentro de ellas, las clases que estamos teniendo, ¿qué es lo que hacen? Están utilizando las características de la programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos es la base de todo, señores. ¿Sí? Si ustedes ya tienen el concepto de la programación orientada a objetos, si ya utilizan las clases, si ya utilizan las herencias, si ya van a utilizar la interfaz para implementar las plantillas de código, entonces ustedes ya van por muy buen camino. Ustedes ya están aprendiendo cómo se debe de desarrollar las aplicaciones que van a hacer en el futuro. O cuando de repente descarguen algún proyecto de la nube, algún proyecto educativo, o en sus campos laborales le asignen algún proyecto que estén utilizando algún tipo de arquitectura, ustedes ya van a tener la base para poder desenvolverse, o por lo menos para empezar a arrancarse. Ya no van a estar en blanco. No va a pasar lo que me pasó a mí, por ejemplo, que cuando yo llegué a informática y me asignaron un desarrollo, me pasaron un proyecto que tenía un montón de clases y ninguna de las clases cumplía con la arquitectura de la programación orientada a objetos. Entonces me tocó hacer una investigación para tratar de determinar qué función cumplía qué clase, y me iba perdiendo cada vez. En vez de estar bien encaminado, me iba perdiendo más en ese camino, hasta que tocó desarrollar de cero ese proyecto porque era totalmente inaplicable, inentendible el desarrollo. ¿Por qué? Porque no se utilizó ninguna política de desarrollo, no se utilizó las características de la programación orientada a objetos. Entonces, esa era mi idea del día de hoy, señores, hacerle un pantallazo general en un proyecto utilizado, funcionando, que ustedes puedan visualizar cómo trabajan entre sí, ¿sí? Y que puedan realizar consultas si es que quieren. Dejo el micrófono abierto si quieren realizar algún tipo de comentario o consulta.
No, de hecho que esto que yo le estoy mostrando es porque después de esto se viene ya otra tarea en donde sí ya vamos a tener que hacer una interfaz gráfica de usuario. Vamos a aplicar todos estos conceptos, pero no evidentemente orientado a un motor de base de datos, sino que vamos a trabajar con archivos de datos. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros tenemos que empezar a trabajar con árboles, tenemos que trabajar con búsquedas de datos, tenemos que trabajar con listas de datos, tenemos que trabajar con mapas de datos. O sea, nuestra materia en sí es estructura de datos. Entonces tenemos que tratar de entender cómo, o no sé si tenemos que tratar de cubrir los principales aspectos de cómo manipular los datos. Entonces, detrás de esto, nosotros vamos a seguir con el mismo proyecto, pero vamos a crear una interfaz gráfica de usuario, perdón, para poder procesar datos que se encuentren alojados en un archivo. Yo voy a pasar, por ejemplo, el que yo utilicé con el módulo anterior, era el archivo de los usuarios, de las personas que fueron beneficiarios del programa Punto del Estado. Entonces, en ese archivo que habíamos descargado desde la página de Hacienda, estaba, no me acuerdo, creo que 1 millón de registros o algo así, era, si no me equivoco, o era más, o era menos, pero el punto es que son cantidades de datos. No estamos hablando de que vamos a trabajar con un archivo que tiene 100 datos o 200 datos, sino que es un archivo que va a tener por lo menos 500.000 datos. Entonces, ¿por qué hicimos eso? Porque nosotros tenemos que tratar de entender de que no es lo mismo trabajar o desarrollar un software usando un algoritmo para procesar un archivo que tiene 10 datos y un archivo que tiene 1 millón de datos. Evidentemente, si tu algoritmo está mal codificado, tu programa va a ser súper lento, tu programa se va a colgar, tu programa no va a correr, tu memoria va a colapsar. Sin embargo, si nosotros tenemos buenos conceptos y aplicamos esos conceptos en crear nuestros algoritmos para procesar 1 millón de registros, no deberíamos de tener problemas. Entonces, todo esto que yo estoy demostrando, que tenemos acá una interfaz gráfica que está conectado a un motor de base de datos, todo esto vamos a reutilizar, pero lo que vamos a obviar es ¿qué cosa? El motor de base de datos. Nosotros no nos vamos a introducir a conceptos de motores de base de datos. Esto era para que ustedes entiendan nada más la película. Pero finalmente lo que nosotros vamos a hacer es vamos a tener, en vez de un motor de base de datos, vamos a tener un archivo con datos. Un archivo CSV o un archivo TXT, por ejemplo. Entonces, vamos a crear una interfaz gráfica para poder recuperar los datos del archivo, para poder buscar datos del archivo, para poder cargar datos del archivo. O sea, prácticamente vamos a estar haciendo todas estas operaciones que yo veo acá. Agregar, modificar, eliminar, recuperar, todo esto probablemente vamos a poder hacerlo, pero no contra un motor de base de datos, sino que contra un archivo de texto. Agregar un registro en un archivo de texto, modificar un registro del archivo, eliminar un registro del archivo, consultar todos los datos y recuperar un registro de entre todos. Entonces, todo esto que yo les estoy mostrando es justamente porque nosotros vamos a hacer eso, pero repito, no utilizando un motor de base de datos, sino un archivo. Y todo esto que nosotros estuvimos estudiando lo vamos a poner en contexto, lo vamos a poner en la práctica real. Creo que esa fue tu pregunta, ¿verdad? Ya, sí, sin problema. De hecho que eh,
el crear una interfaz no requiere de mayores conocimientos. El IDE que ustedes utilizan ya tiene incorporado una ventana de, o sea que una opción de paleta de controles, ¿sí? Solamente que tienen que crear una clase específica. ¿Cómo crean esa clase específica? Les voy a mostrar ya para que las personas que quieran de repente ya puedan ir practicando haciendo una interfaz gráfica. Y aquí en demo yo justamente había creado los paquetes y voy a crear un paquete más denominada vista. Y dentro de este paquete de vista voy a crearme una clase, y el cual tiene que ser, la que nosotros usamos es esta Java class. Esta es el archivo que normalmente utilizamos para crear el controlador o el DAO. Pero la clase que tenemos que utilizar para que pueda alojar los controles visuales tiene que ser este que dice JDialogForm. Java JDialog, o sea que sería un diálogo tipo formulario de Java. Si evidentemente acá no van a encontrar la primera vez. Al hacer clic derecho en nuevo, tienen que irse a otro. Cuando llegan hasta este punto, tienen que irse a esta opción que dice Swing Forms, que sería componentes de tipo formulario para crear una interfaz gráfica de usuario. Y acá está JDialogForm. Este es el que tienen que ustedes seleccionar. Entonces al seleccionar este, le dan siguiente y después viene el nombre que ustedes quieran ponerle. Yo le voy a poner GUI, por ejemplo, demo. GUI sería de interfaz gráfica de usuario. Le dan finalizar. Y aquí, ¿qué es lo que ya tienen? Tienen una clase, así que ya pueden estar, o sea, una clase que tiene dos caras, una cara de diseño y una cara de source. Si ustedes le dan clic en source, van a encontrar la interfaz gráfica de usuario a nivel de código. Acá están las clases, fíjense, se crea una clase, se hace una herencia. Acá está la clase en donde ya están los códigos, ¿sí? Y ustedes tienen acá los métodos que hacen funcionar esto. Si yo me voy a diseño, cambia el aspecto, se cambia el modo. Este sería modo diseño. ¿Para qué? Para que ustedes puedan diseñar su formulario. ¿Cómo yo creo el diseño de mi formulario? Tengo que irme a Tools y le digo que quiero visualizar en Windows, en ventana, en IDE Tools, le digo que quiero que me visualice la ventana de paletas que estamos así, este camino que estoy siguiendo, Windows, IDE Tools y paleta, y acá les va a aparecer la paleta en donde ustedes tienen los controles swing. Acá están los controles swing. Entonces, ¿cómo se diseña? Es clic aquí e ir arrastrando nada más, o ir haciendo doble clic, clic, clic. Entonces quiero un botón, clic aquí y llevo un botón aquí. Quiero otro botón, llevo otro botón. Quiero un text file que sería un campo de texto, y voy creando y le voy dando tamaño. Quiero otro campo de texto. A ver, quiero una lista. Acá me crea un controlador de datos de tipo lista. Y acá tengo una barra de progreso, un cuadro formateado para fecha, un cuadro formateado para password, un separador, una tabla de datos. Entonces esto está todo incluido dentro de nuestro IDE Netbeans. Entonces las personas que quieran ya experimentar lo pueden ir haciendo, ¿verdad?
repito, lo único que tienen que hacer es crearse una clase y esa clase tiene que ser de tipo JDialog. JDialogForm, le dan un nombre y ya le va a aparecer aquí. Entonces, cuando agreguen sus paletas, eh, le van agregando los componentes necesarios. Nosotros vamos a tener que crear básicamente uno así para poder trabajar con los datos de los archivos, así como les había mencionado. Voy a ver, yo no conozco nada más en YouTube, yo sé que hay un montón, pero nunca me senté a, a darle seguimiento a algún canal de algunos de los youtubers que hacen sobre interfaz gráfica de usuario en Java. Pero si encuentro, voy a compartir en el grupo para que puedan seguir un poco. O si encuentro algún material donde por lo menos vaya explicando las principales características y vaya demostrando, también lo puedo compartir. De hecho que yo voy a desarrollar con ustedes uno desde cero. Pero si quieren ir adelantando, tampoco sería no habría ningún tipo de inconveniente. Por nada. Creo que había otro compañero que quería realizar una consulta. Sí, te escucho. Vos me estás hablando cuando me hablas de seguridad, me hablas de... Porque hay varios niveles de seguridad que están la seguridad que se implementa a nivel de telecomunicaciones, que no tiene nada que ver con los datos, que serían seguridad de telecomunicaciones, serían los profesionales que se encargan de aplicar la seguridad necesaria para que nadie pueda acceder a los servidores donde se encuentran alojados los datos de la empresa. Entonces eso es uno de los famosos, eso sería como un firewall que se tiene. Pero otras personas que están por encima de nosotros a nivel de... están fuera del ámbito de desarrollo de sistemas, es la que se encarga de hacer ese nivel de seguridad. Los que se encargan de tener los permisos, se creando las redes internas, las VPN, las que se encargan de controlar el firewall, las que se encargan de controlar los certificados de seguridad, que no exista vulnerabilidad a nivel de servidores, que todos estén actualizados, etcétera, etcétera, pero a nivel de servidores, que está totalmente fuera de lo que sería el ámbito de desarrollo de sistemas. Pero si me hablas a nivel de seguridad de datos, cuando nosotros estamos utilizando un patrón de diseño, cuando estamos utilizando una arquitectura como esta, cuando estamos utilizando la programación orientada a objetos, este tipo de codificación es lo que a nosotros los desarrolladores nos va a dar seguridad a nivel de codificación y decir: nuestro software está funcionando, nuestro software no es el problema, nuestro código no es el problema. Se perdieron los datos de la base de datos, sucedió en algún momento. ¿Qué pasó? Se perdieron los datos. Nosotros tenemos auditorías de sistema en lo cual todas las operaciones que se hacen por sistema se guardan. ¿Qué usuario es el que estuvo realizando la operación? ¿Qué registro se manipuló? ¿Qué dato se alteró? Si se eliminó, todo se hace a nivel de sistema. Y luego se comprobó que se hizo una eliminación de datos, pero no fue por el sistema, sino que fue directamente ingresando al servidor. Entonces ahí no tiene nada que ver el software. El software tiene todos los mecanismos, pero el software pues es un canal nada más, es un canal de comunicación de una parte del mundo. Es como son varios mundos, vamos a decirle, dentro del planeta. Entonces, ¿dónde está el centro? Está donde están los datos.
Los datos, ¿dónde están en este caso? Como ejemplo, agarramos el motor de base de datos. Entonces, ese motor de base de datos está alojado en un servidor de datos. Ese servidor de datos está protegido por toda la red de seguridad que se implementa a nivel institucional. Bueno, tu software es uno de los canales por el cual uno puede acceder a los datos. Entonces el software tiene los permisos necesarios para poder llegar hasta tu dato, para poder modificar los datos, para poder eliminar los datos, para poder consultar. Pero todas esas operaciones que se realizan se va registrando, se va quedando un log, se va quedando un registro de qué usuario accedió, qué datos se modificó, qué datos se eliminó, en qué hora, de qué número de IP, o sea, todo eso se va guardando. Pero es uno de los canales de comunicación. Pero pueden haber otros canales de comunicación que no necesariamente sea tu software. Entonces, cuando hablamos de seguridad en sí es muy amplio, ¿sí? Por eso te decía, ahora, seguridad a nivel de tu código, nosotros cómo estamos teniendo que tenemos, o sea, cómo estamos seguros que tenemos seguridad, es porque estamos implementando codificación estándar, que estamos utilizando patrones, políticas de desarrollo. Entonces eso a nosotros nos va a dar la certeza de que estamos trabajando con una buena manera de codificar. Pero eso no quiere decir que no se pueda robar datos, ¿verdad? Los datos, como les dije, ¿verdad?, pueden ser accedidos desde cualquier canal de comunicación. Desde un puerto que se liberó en el servidor, una persona que tenga los conocimientos necesarios puede acceder al servidor y robar los datos, no necesariamente utilizando tu software. No sé si se entiende. ¿Esa era tu consulta? Bien, perfecto. ¿Alguien más que quiera realizar alguna consulta, señores? Sí. Bueno, utilizando este IDE y utilizando el proyecto a nivel de escritorio, porque tenemos también proyecto a nivel de web, o sea, pero nosotros evidentemente el que estamos usando es a nivel de escritorio. El que tiene escritorio es el que tiene la tacita, y el que es proyecto web es el que tiene el mundito como icono. Entonces esa es la diferencia, ¿verdad? Entonces, si vos ya tenés tu proyecto, lo primero que vos tenés que tener 100% certeza es de que no exista error en tu proyecto. Si en alguna de tus clases existe un error, no vas a poder generar tu punto .jar. El punto .jar sería el punto de ejecución de un proyecto. Entonces, punto número 1, vos tenés que tener la garantía de que no existe error, ¿verdad? Evidentemente vos te vas a dar cuenta si existe error porque tu IDE en sí te ayuda, ¿verdad? Donde hay error hay un punto rojo ahí, ¿verdad? Eso creo que ya lo sabemos, ¿verdad? Por ejemplo, acá en mi buscador yo tengo un error así, voy a crearme un error, guardo esto y automáticamente el IDE ya me indica de que hay un error y ese error está ubicado dentro del paquete demo. Dentro del paquete demo está dentro del paquete base y el error en sí está dentro de la clase buscador. Entonces, evidentemente es muy fácil detectar si tu software en sí tiene un error. Entonces, cuando voy a garantizar que no tenés ningún error, lo que vos tenés que hacer es seleccionar tu proyecto y luego hacer un clic derecho, vas hasta propiedades de tu proyecto y dentro de propiedades te vas hasta la opción de RAM. Esta opción de RAM lo que te dice es, o sea, lo que se configura aquí es cuando se le da la orden de ejecución al proyecto, qué acción va a desarrollar. Entonces aquí lo que te está indicando es que vos o sea, lo que él te está pidiendo, mejor dicho, es que le tenés que indicar
qué clase es la que se va a ejecutar cuando cuando se le da la orden de ejecución al proyecto. Entonces aquí es donde se configura por lo general la famosa clase de logueo de sistema o del menú de sistema, bienvenido al sistema. O sea, fíjense este proyecto que les mostré hace rato. Este no tiene, este que dice, este que es de la SAP. Yo hago clic derecho, me voy a propiedades, me voy a RAM y fíjense que la clase de ejecución está administración.login.gui. Quiere decir que la clase login.gui que se encuentra en el paquete administración va a ser la primera clase que se va a ejecutar. Entonces si yo ejecuto esto, me voy a encontrar de que esa clase login.gui va a ser la clase, no sé si le dije ejecución, creo que no, ahí le dije ejecución. Ahí que dije ejecución, corté hace rato. Y fíjense que la clase es la clase de acceso al sistema. Entonces lo que yo estoy configurando es la invocación a una clase. Entonces si ustedes quieren tener algo parecido, por ejemplo acá en demo en Vista, tendríamos que crearnos una clase de tipo formulario JDialog. Esto va a ser acceso. Entonces en tu paleta vos por ejemplo tendrías un label aquí, esto podrías copiar y pegar nada más. Esto le das F2 para poder modificar rápidamente. Entonces tenés el famoso el usuario y la clave. F2. Después tenés que agregarle los campos de texto, que sería JTextFile para usuario. Agrandas esto, le das F2 y limpias esto para que no quede ahí el texto. Y para lo que es contraseña tenés que elegir este password file, que es el que te pone la máscara. Entonces vos estás preparando una pantallita y después le agregas un botón, o le agregas dos botones, uno de aceptar y cancelar, o ingresar y cancelar. Entonces uno va a ser para que el usuario pueda ingresar al sistema, copiar, pegar. Acá funciona, todos los copiar, pegar funcionan. Entonces vos tenés acá tu pantallita de acceso al sistema. Esta es una vista previa, así va a quedar. Entonces, ¿qué es lo que vos tenés que saber? Vos creaste tu clase y tu clase está en el paquete vista y se llama GUI acceso. Entonces cuando vas a hacer el clic derecho, vas a propiedades, vas a saber ya que cuando vas a RAM tenés que irte acá donde dice localización de la clase, vas a tu buscador y acá te va a reconocer todas las clases que vos tenés, y en este caso la clase es este que dice GUI acceso. Entonces le das seleccionar clase, está aquí, y acá le das OK. Entonces el proyecto se configura de esa manera, y luego de haber configurado esa clase le tenés que generar el archivo para la ejecución. ¿Cómo se genera ese archivo? Le das clic derecho y le das aquí que dice Clean and Build, que sería limpiar y construir. ¿Qué es lo que hace? Limpiar es lo que hace es verifica que no exista ningún error y compila todo el código. Y construir justamente construye un archivo con la denominación .jar, que sería .java, ¿verdad? Pero jar sería como el .exe que utiliza el sistema operativo. Y el nombre va a ser el nombre de tu proyecto. En este caso se va a llamar laboratorio sd.jar. ¿Dónde se va a crear ese archivo? Se va a crear en el mismo directorio en donde vos creaste tu proyecto. Quiere decir que en este caso yo tengo que irme a
mi carpeta a mi disco local C, y mi carpeta se llama Laboratorio Estructura de Datos medio 2020. Entonces voy a ubicarme en ese directorio, disco local C, acá está Laboratorio Estructura de Datos 2020, le doy entro dentro de esta opción. Eso está, el proyecto en sí está dentro de esta carpeta, Laboratorio Estructura de Datos. Nuevamente aquí, y aquí está. Esta sería la estructura de mi proyecto mirándolo a nivel de las carpetas. Y el archivo que se ejecutó está aquí en esta carpeta que dice carpeta bis. Le doy doble clic y aquí está el punto .jar. Entonces esto yo puedo copiar, puedo llevar, a ver, puedo llevar en mi escritorio, le doy doble clic y esto se va a ejecutar y me va a aparecer ahí la pantallita de login. Acá está. Esto es lo que yo codifiqué. Entonces una vez que yo haya codificado, o sea que mejor dicho, una vez que haya configurado todo y cuando se genera el jar, esto ya está ya listo como para que al usuario que se le deje instalado en el escritorio, se le deje instalado el punto jar nada más. ¿Se entendió? Por nada. ¿Alguna otra consulta, señores? Bien, entonces señores, el día de hoy yo básicamente quería tener esta sesión con ustedes, de una sesión de demostración, y que ustedes puedan visualizar lo que ya fuimos estudiando y lo que vamos a tener que estudiar de ahora en más, ¿verdad? Ya que ya es esto, ¿verdad? Que tenemos ya una pantalla, una interfaz gráfica de usuario, ¿verdad? Entonces yo me voy a dedicar a la tarea de buscar un material, como les dije, para que puedan ustedes también adelantar ya y conocer más de lo que es la interfaz gráfica de usuario en sí, que se puede utilizar a nivel de IDNetBeans, porque nosotros no vamos a tener varias sesiones donde vamos a explicar todos los usos. Nosotros solamente vamos a tener solamente vamos a explicar aquellos componentes que vamos a necesitar utilizar. La ventana, los botones, los cuadros de texto, pero no así, no es que vamos a hacer menú, submenú, no vamos a utilizar componentes complejos, o sea, todo eso no lo vamos a hacer. Pero si ustedes ya quieren, entonces lo pueden hacer en forma autodidacta, ¿verdad? Entonces yo voy a buscar algún material que les pueda facilitar y más nada, ¿verdad? Bien, entonces si no hay más consultas, señores, por el día de hoy ya les liberaría y estaríamos en contacto en el grupo en sí. Voy a levantar el proyecto para que tengan actualizado, ¿sí? Y cualquier cosa, cualquier consulta, a las órdenes siempre, señor. Vale, un placer, buenas noches.